Bien, bienvenidos a la tercera conexión, chicos, en donde hemos estado viendo el ciclo de organizaciones, hemos estado viendo el cómo se conecta la teoría de sistemas al ciclo de organizacional, es decir, estamos hablando de que las empresas pasan por la teoría sistémica de interconexión, es decir, de la conexión con varios tipos de empresas y cómo estas, al dejar de pertenecer al sistema, pertenecer a un sistema social, a un sistema económico, pueden dejar de ser necesarias y en eso empiezan su declive, ¿no? Es decir, empresas como, por ejemplo, las primeras que se nos vienen a la mente son algunas tecnológicas por obvias razones, como Blockbuster. Decimos, oye, ¿en qué momento dejaron de ser útiles para la sociedad? Pues en cuando llegó una tecnología que las pudo reemplazar y que hacían más la vida más sencilla para los usuarios. En el momento en que logísticamente o en temas de salario, todo eso no se volvían rentables, en el momento en que pues ya la sociedad los estaba olvidando. Entonces, al final de camino, las empresas, las grandes empresas, requieren, uno, ser recordadas, dos, transformarse, tres, adaptarse. La ley de la adaptación de las especies no la pudieron haber adaptado al lenguaje administrativo, ¿sí? Y es que la adaptación es lo que permite a la empresa subsistir. La adaptación es la que hace a la empresa crecer. Y la adaptación de los individuos hace a los individuos más prósperos. Entonces, estuvimos analizando aquellas, o la idea es que parte de lo mejor del análisis tenga un remitente en algunas empresas o en algunas teorías sistémicas alrededor, ¿no? Y que tenga conexión con algunos nombres de empresas, ¿no? Es decir, oye, pues mencionamos en algún momento a empresas importantes y cómo se han mantenido, pero también olvidamos en la narrativa empresas pequeñas que han tenido que buscar la interconexión, buscar la alianza estratégica y buscar otras alternativas para no morir. Hay una tasa de deserción que, que, es, que es muy mencionada. Más del 70% de las empresas en 3 años cumplen todo su ciclo. Es decir, en 3 años mueren, entran en un desvale. ¿Por qué mueren muchas de las empresas? Muchas de las empresas mueren por falta de capital, otras por circunstancias políticas, legales, tecnológicas, incluso decisiones de vida de los dueños, ¿no? Entonces, eh, definitivamente las empresas dependen del sistema, dependen de la aceptación y, por supuesto, dependen de las condiciones de los dueños. Muy bien. Entonces, hablando de las condiciones de los dueños y o otros podrían fungir como líderes de sistema. Chicos, los líderes de sistema son aquellos que al final del camino dictan cuál es el camino o cuál es la tónica que va a tener un grupo. Es decir, por ejemplo, estamos pensando en un presidente. El presidente, de cierta manera, tiene el poder para decidir el rumbo de un país a través de sus decisiones. Si eres presidente de la sociedad de alumnos de una escuela, tienes en tu poder la representación estudiantil para ver o abogar por los alumnos de una escuela. Si por el otro lado eres un líder de una empresa, eres un gerente de una empresa, tendrás, o incluso líder sindical, tendrás en tu poder parte de las decisiones o parte del resultante de las decisiones de esa empresa. Es decir, un líder es aquel al cual se le confiere la responsabilidad de llevar o mover el rumbo de una empresa, sociedad
etcétera. Y entonces, PECAT no es cualquier cosa el papel de un líder, ¿sí? Aprovechando este fondo, me acuerdo de la película de Matrix, del arquitecto, que él era en este caso el líder del sistema. Y es que el líder del sistema o el liderazgo de los sistemas está muy interconectado con la administración. Las decisiones que tome o deje de tomar, en este caso el líder del sistema, repercutirá directamente con el resultado. Es decir, cualquier anomalía o cualquier falla generará, en este caso, dependiendo del tamaño del sistema, un efecto cadena que puede generar un mayor caos en medida del tipo de problema que sea. ¿Sí? Entonces, buscamos o el mundo busca líderes con algunos atributos positivos. Es decir, creo que ya hemos estudiado alguna vez el liderazgo y nos han puesto y nos han dicho que aquel líder es aquel que se despierta temprano todas las mañanas, come sus verduras, estudia, lee, en pocas palabras, es un ciudadano modelo, ¿sí? Nos han puesto a veces la idea de un líder, de un ciudadano modelo, ¿sí? Pero basta con saber y con ver algunos ejemplos de líderes cuando te das cuenta que no necesariamente tiene que ser un ciudadano modelo, no tienes que ser Superman para ser líder. Es más, con decirte que en algunos momentos de tu vida, si todo sale bien, bien sea porque lo buscaste o por accidente, serás líder. Tal vez en este momento lo seas. Por ejemplo, si eres padre de familia, madre de familia, ya eres líder en tu casa. ¿Sí? Si de alguna manera te vieron como representante de un grupo de trabajo, ya te volviste líder en ese momento. Entonces, ya bien sea porque lo elegiste o por accidente, todos tenemos momentos de liderazgo, absolutamente todos. Entonces, ¿qué mejor que llegar con herramientas o llegar con ciertas tablas para que cuando sea nuestro momento no nos perdamos? Porque cuántas veces conocen personas que cuando tienen un cargo de liderazgo pueden perderse en ese liderazgo o en ese poder. Entonces, ¿hay algunos tips? Sí, pero los tips van más enfocados a que cuando te toque ser líder, seas un buen líder. Por ejemplo, cuando te toque ser líder, entiende que lo que buscarías o parte de lo padre sería agregar valor a las personas. Es decir, entender que tus liderados o las personas a las que te tocó liderar pueden ser una mejor versión de sí mismas. Y que por otro lado, algunos de ellos tendrán igual o más capacidades que tú para resolver determinado problema. Utiliza esas fuentes. Bien. Entonces, es agregar valor a las personas, es dejar de pensar que las personas, por ejemplo, si tú llegas a tener un grupo de trabajo, yo le llamo, bueno, en este caso, yo le llamo el fenómeno Minion, ¿no? Personas que contratan Minions o Umpalumpas, ¿no? De broma en las películas. Es decir, oye, pues no es que piensan que las otras personas no le agregan valor a la compañía y que sus decisiones son completamente del líder, ¿no? Y ahí empieza el problema. Probablemente haya muy buenas soluciones, haya muy buenos raciocinios y haya muy buenas eh, propuestas que en caso de que el liderazgo no agregue valor a las personas y no considere el valor de las personas, se puedan perder en el tintero o se puedan perder en el camino. Muy bien. Otra de las circunstancias que puede llegar a haber o que recomendamos para un buen liderazgo es confiar a través de la honestidad. Es decir, volverte confiado no es volverte descuidado. Hay que dejar bien en claro eso. Es decir, no porque confíes dejes de tener controles. Puedes confiar conteniendo controles, pero la idea es, si tú quieres
liberarte en un futuro cargo de liderazgo y deseas ser un poco libre, date la oportunidad de que otras personas también brillen. Y entre esas, posiblemente, tus liderados. ¿Sí? Entonces, por favor, ahí buscar la confiabilidad a través de la honestidad es, oye, buscamos personas o busca personas de alto valor para que no tengas que estar atado tú siempre a dar un buen resultado. ¿Sí? Promueve valores, los valores que busque la compañía y que busques tú, obviamente. ¿Sí? Si lo que buscas es un ambiente de respeto, camaradería y todo eso, tendríamos que buscar sistemas y operaciones de procesos de tal suerte de que esos valores se promuevan. Muy bien. Por otro lado, entendamos que se honra la individualidad, no al individualismo. Hay momentos en donde puede surgir el individualismo, puede surgir a través de las trampas del ego, puede surgir cosas y deseos del yoísmo que a lo mejor no van alineadas a un interés grupal, ¿sí? Entender que todas las personas somos diferentes es importante, pero también entender que al ser diferentes no significa que todos vamos a jugar a nuestro son, es aún más importante. Es decir, el individualismo implica a no generar caminos de sinergia o no generar caminos de comunicación. Entonces es súper importante generar caminos de individualidad, no de individualismo. Dejar un poquito el yoísmo para ver la colaboración, respetando las maneras de ser de cada quien. Yo tengo la filosofía de que entre más diferente es un equipo de trabajo, más nutrido puede ser o más se nutre de las diferencias. Bien. Y por último, se promueven sistemas sociales de la organización. Es decir, que de alguna manera cuando se pueden generar circunstancias sociales o diseñar sistemas sociales en el cual las personas puedan interactuar. Muy bien. Entonces, son elementos para ejercer un buen liderazgo. La pregunta, 1, ¿te consideras buen líder? 2, ¿qué hemos platicado o han platicado alrededor de los atributos del líder? Preguntémonos, ¿personajes de la historia o personajes que tengan cierto grado de liderazgo? Y veamos si los cumplen o no. ¿Sí? El liderazgo es tener visión. Díganme un personaje que ustedes quisieran, alguien muy conocido, ¿sí? Que quisieran que llevaran el análisis. El primero que diga, a ver, Armando, Fátima, Esteban. A ver, no escuché bien la pregunta. Un personaje, díganme el nombre de un personaje conocido. Un personaje conocido, el que sea. O ídolo. Un ídolo o una ídola. Un personaje, el Chavo del Ocho. Ídolo es un ídolo. Hay que meter a la prueba de fuego a ver si tenía liderazgo o no tenía liderazgo Roberto Gómez Bolaños. Ajá. A ver, decimos, la esencia del liderazgo es tener visión. Tiene que tener una visión que se debe expresar clara y vigorosamente. Roberto Gómez Bolaños tenía visión. No tenía visión. Bueno, a veces. A veces tenía visión, a veces no. Sí. Me interesa tu respuesta de a veces, ¿por qué? Porque en ocasiones se preocupaba por hacer algo para comer y en ocasiones no se preocupaba y veía que la gente pues le daba una torta. Seguimos en el personaje, tienes razón. Ok, Sí, yo hablaba de la persona, en este caso no, Roberto Gómez yo en Bolaños. el personaje. Ok, en el personaje carecía de visión, ¿verdad? O sea, sí tenía, pero a su conveniencia,
¿sí? Sí. Muy bien. Tenía entusiasmo, integridad, fortaleza, criterio perceptivo, audacia, colaboración, inspiración y servicio a los demás, el Chavo del Ocho, En eso creo que sí. ¿sí? Sí, Entonces, ajá, ajá, porque yo digo que era, se representaba un niño humilde yes, que le interesaba ayudar a los demás, incluso compartir lo poco que tenía. ok. Entonces, digámoslo así. Sabemos que es un personaje ficticio, es un personaje de Roberto Bolaños. Sí. Si el Chavo del Ocho hubiera sido después el Señor del Ocho, ¿le ves probabilidad de que si hubiera sido un personaje basado en una persona, ¿le ves posibilidad que de grande hubiera tenido un cargo de liderazgo? Mm, probablemente sí, a lo mejor ya no iba a vivir en una vecindad, iba a vivir en un departamento de 8. Departamento de 8, ¿no? Entonces, ahí ya dices, pues bueno, a lo mejor le evolucionó, pero habrá que checar si las actitudes, valores y pensamientos del Chavo del Ocho eran suficientes para que lo hubieran puesto en cargos de liderazgo, ¿sí? Yo sé que aquí hay personas que no son de Colima, pero muchas veces pensamos en el liderazgo y pensamos que en temas de dinero, ¿no? De decir, pues el líder siempre es el que anda cuajado en dinero y siempre anda cobrando mantes, ¿no? No necesariamente. A veces el líder está en sectores bastante desfavorecidos y le toca dirigir un grupo de personas. Es decir, oye, me ha pasado ver que cuando cuando estoy con el carro en la avenida, pasa el que limpia los vidrios y veo que siempre hay como un capitán de eso, como que se pusieron de acuerdo y hay un líder ahí. Entonces, ojo, ojo, probablemente veríamos al Chavo del Ocho como un líder de eso, o que a lo mejor sea una historia para cambiar su estilo de vida, es decir, oye, a lo mejor hizo algo en un momento de la vida y no cayó en los problemas que puede caer una persona de bajos recursos con esas características como tenía el Chavo del Ocho, y en una de esas le dio la vuelta a su vida, ¿no? No sabemos, porque claro, es una historia de ficción, pero, Pero, profe, ajá, ¿sí? al final, digo, sí tiene en en algunos valores ser líder el chavo, digo, viendo la comedia, la parodia, en ciertos momentos de que no se dejaba influenciar por la actitud de Kiko y la chingada, que él salía con otro juguete más grande, o sea, él seguía siendo la misma persona. Sin Okay. embargo, con eso poco que él tenía, invitaba a jugar a sus demás compañeros y lo seguían. O sea, si era una persona, era un líder, pero un líder humilde, vaya, porque él no Ajá, buscaba ser más que los demás. A lo mejor sí tiene la capacidad, a lo mejor no tenía la visión o no era lo que él quería, sino él simplemente quería estar a la par que los demás, pero sí ejercía control sobre lo que hacían los demás. exactamente. Un fue sin querer queriendo, ¿no? Así es. Ok, efectivamente, ¿no? Entonces, le vemos potencial al Chavo del Ocho de ser líder, claro, claro, en una de esas lo crecen y puede ser una de esas historias de éxito, ¿no? De esos de los que dijo, pues a lo mejor se dirigió a un grupo de trabajo, no le entró la droga ni nada de eso y órale, le siguió. Entonces, qué interesante y qué padre que con el Chavo del Ocho empezamos a ver el desarrollo de un buen líder. ¿Sí? Decir, oye, decir, oye, pues el Chavo del Ocho tenía visión, sí, compartía lo que tenía, sí, trataba de hacer mejor personas a los demás, sí, de alguna manera, en su inocencia, sí, y desarrollaba equipos, sí, pues la Chilindrina y el Kiko lo seguían, quieran o no, lo seguían a todas partes. Entonces, claro que sí pudo haber sido un buen líder ese personaje. Entonces,
Pues el líder, queda claro que el líder al final, por su misma personalidad, puede jalar hacia otras personas. Y la diferencia entre jefe y líder son la cantidad de dinero y la cantidad de incentivos que necesitas para que las personas te sigan. Es decir, un jefe puede tener 40 personas siguiéndolo fielmente si, si las otras personas ven lana, incentivos o algo de por medio. O se alinea demasiado a unos intereses muy particulares. Un líder o un liderazgo puede hacer eso mismo, pero con menos dinero. ¿Sí? Se ha hecho muchos estudios en donde cuando las personas en algún momento de la vida prefieren un poco menos de dinero, pero un poco más de liderazgo conforme a un jefe, una jefatura. ¿Sí? En donde, claro que depende de cada persona, van a decir, oye, pues yo tengo, no sé, una cantidad importante de gastos y de responsabilidades y preferiría los 10 centavos extras que me puedan dar. Claro, pero estamos hablando de un estudio general en donde se incluían personas con diferentes casos como tal, ¿sí? Entonces, el líder es una persona que te entusiasma, que busca tu desempeño, tu resultado y se preocupa en cómo seas mejor. Y el jefe, pues no, el jefe da órdenes, a veces va centrado en sí mismo, que también lo hace el líder, ¿eh? Él, muchas veces el líder también se centra en sí mismo, pero buscando a los demás. Preocupa por las cosas, inspira miedo el jefe a veces, o busca inspirar el miedo porque es la autoridad. Me ha tocado ver personas que intentan ser jefes inspirando un poco de miedo y sobre todo eso no funciona cuando te toca liderar, cuando te toca en tu responsabilidad personas con niveles de formación alto. No te recomiendo inspirar miedo, nada más se vería un poco mal, diríamoslo así, ¿sí? Pues no buscan esa figura de autoridad, verse como la persona importante, ¿no? Pues bueno, esas son posturas. Pues bueno, y aquí derivan los diferentes estilos de liderazgo, creo que ya los han ubicado. Los estilos de liderazgo tienen que ver con la manera en la que tú abordas, en este caso, la forma de mandar o la forma de generar un equipo de trabajo, ¿sí? En donde existe el autoritario es aquel que manda, aquel que dice qué hacer, el que dice cómo se hace, y es aquel que está al pendiente de absolutamente todo. Muy bien. Pareciera que fuera el más negativo, pero no. Ninguno es totalmente negativo, ninguno es totalmente positivo. Es decir, ¿cuál es el lado bueno de un liderazgo autoritario? El lado bueno es que puede sacar mucho provecho desde la perspectiva operativa cuando sus operandos o cuando los liderados, sobre todo, tienen bajo nivel formativo. Y no, cuando me refiero formativo, no me refiero solamente al grado de estudios, sino también en experiencia en el puesto. Una persona autoritaria te brinda seguridad, porque es el que va a decirte qué hacer, cómo hacer, de qué manera, y te va a indicar todas las líneas para que lo hagas tal y como él quiere o como ella quiere, ¿sí? Entonces te va a marcar todo el camino. En pocas palabras, si tú eres el liderado de una persona autoritaria, apagas el cerebro, ¿no? ¡Pum! Al cabo que él o ella me indica absolutamente todo, ¿sí? Entonces, el autoritario manda, es la figura más paternalista de todas, ¿sí? El que está demasiado al pendiente que hagas todo, ¿sí? Esto funciona muy bien les digo, con las personas que no pueden o no quieren tomar decisiones,
¿sí? Esto funciona muy bien cuando el equipo de trabajo ha estado acostumbrado a órdenes, ¿sí? En México se está muy acostumbrado a órdenes, a muy tajante, haz esto, tal, cual, porque si no, así, si no lo haces exactamente así, así no va a ser. ¿Ok? Y es el autoritario. El político es aquel que hace eso mismo, pero con un tono mucho más sutil. Mientras el autoritario es, lo haces porque lo haces, y porque lo digo, y porque así va. El político, el político es más un ver la manera sutil de dialogar y hacer y terminar haciendo lo que el político o el liderazgo político quiere. Te vende la idea, te empieza a suavizar las palabras de tal suerte de que sientas que es interesante, pero siempre estará supeditado a lo que él o ella piense, ¿sí? ¿Cuál es el lado positivo del lado político? Pues que también es uno en donde tomas pocas decisiones, pero la ventaja del político conforme el autoritario es que tú no tomas las decisiones, te las toman por ti si eres el liderado, pero al menos lo haces de mejor manera, ¿no? Y también está muy limitado el liderazgo político a la persona que es líder político. Es decir, siempre dicen que dos cabezas piensan mejor que uno. En estos dos primeros no estamos buscando a las otras cabezas. Estamos buscando a la emoción, pensamiento, experiencia que puede tener un líder. Entonces, ¿qué pasa si ese líder se equivoca? Pues puede meter en líos a muchas personas dependiendo de cuántos lidera. ¿Sí? Entonces, la bronca es eso, que los resultados suelen ser del pensamiento de una persona. Y recuerden, cuando un sistema depende de una sola persona, depende de las emociones de una sola persona, ¿sí? Y si las cosas no están estables, pues no está estable tampoco la empresa. Entonces, esa es la principal desventaja, ¿sí? Que puede jugar las emociones, puede jugar las circunstancias y las perspectivas a tu favor o en tu en contra. Muy bien. Cuando estamos en un entorno de incertidumbre, cuando estamos en un entorno en donde requerimos que alguien levante la mano y nos diga una señal equivocada, pero que nos queremos ir hacia un lugar, la parte política está muy bien. El evaluador es la mitad de la tabla. Es una persona que va a estar, va a estar buscando la manera de evaluarte. El liderazgo evaluativo es aquel que va a estar planteándote cosas de manera sutil y al mismo tiempo te va a dejar ser, pero te va a estar evaluando cada cierto momento bajo resultados. Este liderazgo, la ventaja principal que tiene es que da un poco más de libertad que el de político, pero da muchísimo, muchísimo estrés para aquellos que lo reciben en caso de que no estén preparados a ser vistos y criticados y evaluados todo el tiempo. Entonces, la desventaja es justamente eso. Funciona también en bajos niveles de formación. Funciona cuando requieres a veces esos chispazos para como reactivarte y ponerte al día y cosas de esas, pero no tienes esa línea de mando, te la dejan más libre, entonces habrá que tomar ciertas decisiones como liderado. Lo cual, por otro lado, se agradece cuando tú quieres tomar tus propias decisiones. Entonces, el liderazgo evaluativo va a tener la característica de ser intermedio. Los últimos dos tienen que ver con una mayor participación del liderado. El participativo o democrático es aquel que pregunta a sus liderados qué hacer en ciertas maneras, les pregunta y después de todo lo que le dicen, el líder toma la decisión. Tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que las personas se sienten identificadas con el líder en el sentido de que si todo sale muy bien,
el liderado va a participar, va a formar, va a informar y va a dar propuestas y en una de esas se le retribuye, se le reconoce. Pero hay una muy clara desventaja, o varias. Una de ellas es que no exista participación y que en realidad el líder quede como alguien que no tiene ni idea de qué hacer. La segunda, de que probablemente lo que diga el liderado no tenga sentido para el líder y terminen no implementando lo que dijo el liderado y ahora quede como un ¿para qué participo si de todas maneras no me lo hacen? ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas pueden generar, en vez de un ambiente de mayor participación, puede generar un ambiente de desidia y de, ¿para qué si de todas maneras no me toman en cuenta? Entonces, es súper importante, si vas a aplicar liderazgo democrático, aplícalo y busca la manera de que la mayoría de las cosas sí puedan pasar, de tal suerte que las personas entiendan que es un proceso en donde van a estar haciendo. Pero por otro lado, dar a conocer que la razón por lo que lo haces no es porque no tengas ni idea de cómo servir, sino que lo haces porque buscas que las decisiones se tomen en conjunto, porque buscas que la mayor parte de la empresa se vea beneficiada. Si lo puedes transmitir de esa manera, estás del otro lado. Funciona muy, muy, muy bien en cuanto en niveles de formación medios, sobre todo que tengan casi tu misma experiencia, ¿sí? O casi tu mismo nivel de formación. En estos funciona muy bien porque ellos entienden y se saben que también tienen un tramo y que pueden aportar a la compañía. Muy bien. En niveles bajos de formación puede, el usuario se puede sentir perdido o puede sentir ventana de oportunidad para vengarse de todas las que le hicieron en algún momento. Y ahí es en donde puedes meterte en problemas si eres un líder nuevo. Y la última, la libre iniciativa, laissez-faire, que es la más extrema para el otro lado, es en donde prácticamente los liderados se autogobiernan. Ellos dan las propias iniciativas, ellos se forman y ellos hacen el camino y tú estás simplemente como líder surtiéndoles a los liderados en saber qué necesitan. Muy bien, esta tiene la principal ventaja, sobre todo cuando los que están siendo liderados tienen muchísimo más nivel de formación y muchísimo más preparación que el líder, en donde toman la batuta los liderados y el líder simplemente le sirve al liderado para poder generar algo. Y es la iniciativa de, oye, pues estoy contratando a un experto en algo, déjalo ser, déjalo que te diga, déjalo que haga y déjalo que crea. Cuando es un nivel alto de formación, te lo va a agradecer y te lo va a proponer. ¿Sí? Cuando es un nivel muy bajo, lo vas a hacer que se pierdan, porque a veces falta un rumbo, ¿no? Cuando es una operatividad, va a perderlos. Entonces, yo recomiendo que lo uses solamente en caso de que el nivel formativo sea mucho, muy alto o el nivel de experiencia y se entiendan que se les está pagando por la experiencia que tienen. ¿Sí? La principal desventaja de esto es que es altamente posible que mal implementada las personas se pierdan. ¿Sí? Entonces, en esencia, bajo esto, son los 5 diferentes tipos de liderazgo bajo esta propuesta. Y como actividad, chicos, quiero que se autoevalúen, que lo puedan revisar y que lo que puedan hacer y que con esto puedan complementar. Les voy a pasar una liga, esta liga que está aquí, que se llama Psicoactiva. ¿Sí? Psicoactiva, en donde en esa liga ustedes ya van a evaluarse. La evaluación toma ni 2 minutos, ¿eh?
Es una evaluación súper rápida, una encuesta. ¿Sí? Pero que con esa encuesta, espero que se pueda ver. Ahorita me dicen si se alcanza a ver. O me dicen si se alcanza a mandar. Muy bien. Esa actividad. Sí. Semana. No, actividad 3. Bueno. Contestar. La idea es que contesten la encuesta. Y derivado de la encuesta, del resultado, viene lo realmente interesante. Es generar qué tipo de propuestas organizativas puedes generar a partir de tu estilo de liderazgo. A manera de redacción de 3/4 de cartilla. Ejemplo. Oye, que derivado de la encuesta saliste autoritario, ¿no? Oye, pues entonces con lo que hemos platicado, ya sabes que, oye, yo a lo mejor voy a estar ocupando un entorno en donde las personas tengan un bajo nivel formativo, a lo mejor voy a requerir hacer muy operativo, dejar muy en claro qué quiero, entonces voy a tener que hacer un manual de procesos, voy a tener que hacer un manual operativo, voy a tener que generar algo y a lo mejor las empresas en donde voy a estar, vamos a hacer sobre rendimiento y sobre productividad. Es ejemplo A, en donde vas a redactar un poquito más a detalle, pero es más en esencia eso. Ejemplo B, te sale todo lo contrario. Te sale laissez-faire, ¿no? Libre iniciativa. Entonces, ¿sabes qué? Entonces, el entorno en donde me puedo desenvolver como líder es un laissez-faire, en donde la idea es que yo esté en una empresa de alta creatividad y alto valor en las personas que están alrededor mías, a lo mejor que tengan amplia experiencia y alto nivel formativo. Entonces, con eso generar a lo mejor una estrategia de inteligencia o estar en una empresa que tenga que ver con inteligencia y generar resultados a través de la generación de valor y no de la operación, es decir, con poquita operación pero con mucho valor. Muy bien. Entonces, va de ahí. Implica análisis, implica lectura, claro, implica un poquito de redacción, sí, y también un poquito de análisis a través de las materias que han tenido como consultoría, a lo mejor alianzas estratégicas, a lo mejor desarrollo de empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna ansiedad de esta actividad? Pues entonces a base de lo que salga el resultado de la encuesta, eso es lo que vamos Yes. a realizar. Es decir, primero es la encuesta. Lo que te sale va a ser el punto de partida para empezar a entender qué estrategias hacer con el liderazgo que te salió. Es decir, oye, me salió el democrático. Oye, pues entonces, ¿en qué ambientes me siento más cómoda? ¿Bajo qué tipo de estrategias puedo brillar más? ¿Cuáles son mis principales debilidades? Y todo ese tipo de cosas. Ok. Esteban. Ajá. Perdón, como que se cortó. Esteban, Armando. Mientras recupera audio, Esteban, Armando. Para mí queda claro, maestro. Ok. Le comentaba que prácticamente era describir entonces el liderazgo que tú tienes, que llevas dentro. Digámoslo así, describir y ver cómo vas a funcionar. En pocas palabras, cómo generar el entorno idóneo para tu tipo de liderazgo. Muy bien. Excelente. Me parece muy concreto. Bien, chicos. Tengo las 7 de mi reloj. Esta actividad, el cuestionario te toma 2 minutos.
Lo interesante viene en la redacción. La redacción toma 35 minutos aprox, lo cual me da 7:40. Siempre manejo holguras, si se dan cuenta, de 5 a 10 minutos, 7:50. Me parecería idóneo, por lo que llegué a ver a las 2 de la tarde, de que puedan utilizar esos 10, 15 minutos adicionales para realmente ponerle puntos sobre las is, redacción y mejoramiento de formato a sus entregas. Por lo cual dejaría con 3 actividades esta semana. ¿Vale? Entonces, para que lo podamos desarrollar, lo podemos hacer. Quedo por WhatsApp, ahí estoy. Ya está la carpeta, por favor, vayan integrando ahí. Les agradezco, Armando, Esteban, Fátima, en algún momento del día estuvieron participando, les agradezco mucho. ¿Sí? Eso también eso va a quedar dentro de los registros. Y pues más nada, muchísimas gracias les va a tocar compartir su cierre con ustedes. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a estar haciendo dentro de las semanas, es decir, vamos a echarle galleta, vamos a analizar cosas y vamos a pensar de la manera de poder generar un análisis de estos temas, ¿no? De decir, oye, ¿cómo lo podemos hacer a nuestro gusto? Esta parte de la materia la podemos implementar a nuestro gusto. Bueno, que tengan, sí me parece una buena idea, Esteban, para que no perdamos la costumbre, por favor, pueden prender las cámaras, me gustaría. Te soy honesto,